el poder transformador del Espíritu Santo. Vamos a invitar a nuestro hermano Pedro. Hermano Pedro. Ahí está. Buenos días, un feliz sábado a todos, a los que estamos conectados en este culto de adoración. Buenos días, hermano. Apocalipsis 18:1, ya ha estado dando algunas pinceladas aquí el hermano José Ventura, solamente para hacer hincapié a la naturaleza del Espíritu Santo, a la lluvia tardía, en el mensaje de Apocalipsis 18. ¿No? Yo voy a tocar solamente el versículo 1 nada más, del capítulo 18, versículo 1 nada más. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran potencia, con gran poder, etcétera, ¿no? Y la tierra fue iluminada con su gloria. Ya hay muchos citas de lengua y que esto se refiere al fuerte clamor, a la lluvia tardía. En otras palabras, así como hubo lluvia temprana en los tiempos de los apóstoles, en el tiempo de Pentecostés, hace casi cerca de 2000 años, el año, para ser más preciso, en el año 31, ¿no? 10 días después que Jesús ascendió al cielo, nuestro Señor Jesucristo fue entronizado, según Apocalipsis 5, fue entronizado en el cielo, y entonces cuando Jesús fue entronizado, cuando según Hebreos dijo el Dios Padre a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿no? Entonces cuando Jesús, después de 10 días, ¿no?, que se fue al cielo, fue entronizado en el cielo, en ese mismo momento envió al Consolador, ¿no?, al Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Nuestros primeros apóstoles comenzaron a hablar en lenguas y proclamaron el mensaje tanto a Jerusalén como a Judea y al resto y a los gentiles. Entonces se va a volver a repetir esa efusión de la lluvia temprana en forma de lluvia tardía, ¿ya? Y eso es justamente el derramamiento del Espíritu Santo con más abundancia. Y ese derramamiento del Espíritu Santo es Apocalipsis 18:1, derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, voy a citar otra cita de introducción, es el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. La importancia del Espíritu Santo en el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1. ¿Alguien puede leer, por favor? Una voz femenina. 11:13. 11:13. Fuerte. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Gracias, hermana. Entonces, de todas las cosas materiales, de todas las cosas de este mundo que una persona necesita, ¿cuál es lo de más alta importancia que el Padre Celestial quiere dar a sus hijos? El Espíritu Santo. Porque nos compara el Señor Jesús, y si vosotros, siendo malos, ¿no?, sabéis dar buenas cosas a sus hijos, buenos regalos, tanto vestimenta, alimento, educación, hasta también diversión, todo, ¿no?, con tal de que sus hijos sean felices. Pero para el Padre Celestial, lo más importante de todas las cosas es el Espíritu Santo. Entonces, Dios se goza en dar el Espíritu Santo a los que le busquen. Quiere que nosotros pidamos el Espíritu Santo. Entonces, ese detalle vamos a verlo con unas citas en este apartado. La lluvia tardía y Apocalipsis 18 dice:
Dios tiene joyas en todas las iglesias. No está hablando de la iglesia adventista solo, está hablando de las demás denominaciones. Está hablando de todo el conglomerado que conforma Babilonia, tanto la iglesia católica como las iglesias caídas protestantes, ¿no? Dice así: Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. Hay que tener mucho cuidado de no estar dando calificativos insultantes, sino debe ir directamente al pecado, ¿no? Al error que hay, a los errores doctrinales, pero no estar insultando a personajes, etc. ¿No? Una cosa es destapar el pecado y otra cosa ir contra personas, ¿no? Contra prójimos, ¿no? Que no son que todavía no conocen la luz de la verdad, ¿no? Entonces, por ahí se dice, y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias, dice. No se les ha presentado a estas personas las verdades especiales, que son la piedra de toque para estos últimos días. ¿Cuáles son las dos piedras de toque? La inmortalidad del alma y, ¿qué más? El domingo. O sea, hay que darles a conocer, porque esa es la piedra de toque que en otro contexto del libro El conflicto de los siglos lo dice, ¿no? Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santificación del domingo, dice que Satanás prenderá a sus redes, ¿no? Entonces, eso es lo que el mundo religioso tiene que saber en estos últimos días. Sigue diciendo, en circunstancias que despierte convicción en su corazón y en su mente, por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Sigue diciendo ahí, en rojita, entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos, ¿ah? Muy sinceros, concienzudos, y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor por su sinceridad, ¿no? Testimonio para la iglesia, tomo 9. En el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salgan de Babilonia, pero llevándole esas dos verdades fundamentales, ¿no? Entonces, según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Es una pregunta. Responde ella, sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante, ¿no? Entre todas las iglesias evangélicas, etc. Sigue diciendo, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Va a haber sorpresa, y yo he visto videos donde a veces, como en las iglesias evangélicas por ejemplo, es normal que una mujer sea pastora, pero yo una vez vi en México, creo, en Guatemala, creo, que una mujer pentecostal, una morenita, una pastora, estaba diciendo en estas palabras, yo sinceramente busqué a Dios, comencé a buscar en ninguna parte habla de que el domingo sea día de reposo, sino el sábado. Leí el cuarto mandamiento y busqué toda la cita del Antiguo y Nuevo Testamento, todo nos refiere al día sábado. Y toda esa iglesia que ella, ¿cómo se llama? Está a su cargo, todos comenzaron a guardar el sábado. Entonces, por eso que hay despertamientos. Por eso hay que tener cuidado de no estar maltratándolos, ya sea en redes sociales. Eso va a crear una muralla y a que muchos no conozcan esta verdad fundamental, ¿no? La lluvia tardía entonces producirá el fuerte clamor. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, refrigerio de la presencia del Señor para dar. ¿No dice acá que el ángel desciende con gran poder y gloria? Entonces, a la voz fuerte del tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 posteriores plagas serán derramadas. Esto tiene una doble virtud para el verdadero Hijo de Dios sobre el cual desciende el Espíritu Santo. Dos cosas.
que al compartir la verdad presente, mediante el poder del Espíritu Santo, a la vez el que lo proclama va a ser beneficiado. O sea, como dice, se juega a doble cachete, como se dice, ¿no? O sea, por una parte, da a conocer mediante el poder del Espíritu Santo a las demás personas de esa iglesia para que puedan despertarse, y a la vez que al que lo proclama le va a ser un beneficio. Y eso es lo que dice acá, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas se derraman. O sea, la proclamación es recíproca, que a la vez que comparte, también es beneficiado así espiritualmente para que pueda subsistir con los 144,000 durante las 7 plagas, ¿no? Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad. Esto ya en visión observa el lenguaje, se traslada a ese tiempo futuro, ¿no? A esta década final, ¿no? Con fructuosos resultados pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Pero ¿quién es el pregonero también? El cuarto ángel de Apocalipsis 18. La lluvia temprana produce conversión. La lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Quiere decir que todos los siervos de Dios tienen que pasar por las dos lluvias. La lluvia temprana, por más que se le llame la lluvia temprana, que fue hace 2000 años, hay una cita del lenguaje que leí, que el don del Espíritu Santo no se murió en los tiempos de los apóstoles, no murió en el tiempo del último apóstol Juan. La dispensación, la promesa y el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo de hace 2000 años, sus efectos siguen siendo duraderos hasta esta época. Por eso estoy diciendo que tenemos que nosotros también recibir la lluvia temprana. Quiere decir Cristo crucificado en nuestro corazón, ¿no? Y la lluvia tardía para poder recibir la lluvia tardía. Entonces dice acá, el Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos ¿en qué? En Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Hacernos hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a los de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos pervertidos y los actos rebeldes. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso que aquí hago un llamado a los hermanos antitrinitarios que no creen en la deidad de 3 personas, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que son 3 personas coeternas. Entonces, decir que el Espíritu Santo no es un ser personal, sino que es el Espíritu de Cristo, es o el Espíritu del Padre, y que no es una tercera persona, no van a poder recibir la lluvia tardía, porque solamente todo el conocimiento que tienen solamente es teórico, porque creer en el Espíritu Santo, en la naturaleza del Espíritu Santo, es recibir en el corazón, tener un nuevo nacimiento, tal como nuestro Señor Jesús le aconsejó a Nicodemo. Nicodemo tenía gran conocimiento del Antiguo Testamento, del Torá, del Talmud, todo lo sabía, pero era solamente teórico. Por eso Jesús no se fue por las ramas, se fue por la raíz. Es necesario que nazca de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, esto es un mensaje especial para todos. ¿Yo cómo puedo recibir algo de quien yo no creo? Es imposible. Yo no puedo recibir el Espíritu Santo si yo no creo en el Espíritu Santo como un Dios personal. Estoy blasfemando contra el poder divino que me quiere hacer un beneficio, que me quiere hacer una transformación semejante a Cristo. Y eso es lo que dice esta cita. Porque el Espíritu Santo es encargado de ¿qué? Del ser humano que tenga pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo.
para reemplazar ¿qué cosa? A los pensamientos impuros, sentimientos perversos y actos rebeldes. Por eso que es importante. Y esto, aunque se molesten, es la verdad. A veces cuando uno habla, conversa de buena manera con un antitrinitario, ellos se molestan, igual como los testigos de Jehová. A veces cuando uno conversa, ellos se molestan, se llenan de orgullo y comienzan a hablarte de manera insana, agredirte verbalmente. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, simplemente. Porque el Espíritu Santo no trabaja, sino que el diablo se transforma como ángel de luz. Entonces, seguimos leyendo la cita. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca nuestros esfuerzos si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos ¿qué cosa? Nuestras almas. Y la responsabilidad será solamente nuestra, no la de Dios. Porque ¿qué dice acá? Que tenemos que hacer esfuerzo. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos, dice. ¿El esfuerzo qué cosa es? Que tenemos flojera de orar. ¿De flojera de qué? De hacer nuestra meditación, tanto a la hora matutina como a la hora de acostarnos. Eso es nuestra labor. Y esa es la lucha contra nosotros mismos. Sí. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos un ejemplo muy claro con el mensaje de Juan el Bautista. Porque el mensaje de Juan el Bautista tiene el paralelo con este mensaje del cuarto ángel. Porque en Mateo 3:11, nada más rapidito, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Lluvia temprana, lluvia tardía, con el poder del Espíritu. O sea, los tercer Elías son los tercer Elías verdaderos creen en el Espíritu Santo, en la personalidad del Espíritu Santo. Bien claro está el texto que ha leído acá mi compañero. Sí. Entonces, prácticamente los tercer Elías que sean antitrinitarios, lastimosamente son falsos Elías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el segundo Elías. El tercer Elías también tiene que ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y bajo esa fuerza poder proclamar. Así que antitrinitarios no están en la lista de recibir la lluvia tardía. Lastimosamente tengo que decirlo bien claro. Tienen que creer en la naturaleza del Espíritu Santo, porque no van a recibir de algo que no creen. Si no creen en la personalidad del Espíritu Santo, no van a recibirlo. Todavía tienen tiempo para que se arrepientan. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar la ventana del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Satanás no puede retener las lluvias que a veces en invierno hace. Así de la misma manera, también no puede impedir el derramamiento del Espíritu Santo. Debiéramos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo. Ese versículo de Lucas que les leí en principio. Dice así ella: debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron el día de Pentecostés. ¿Hacemos esto? Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día, porque Jesús está a las puertas para venir. ¿Cuánto más tenemos que hacerlo? El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él, dice. ¿Yo cómo puedo orar si no creo en el Espíritu Santo? Buscadlo, orad por el Espíritu Santo. Pero si yo no creo que es una persona, entonces ¿cómo puedo orar? Tengo que creer en alguien para poder pedir por él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando conceder. Es así. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción, ¿qué cosa? A la medida de nuestro deseo también de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello.
y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. O sea, si nosotros la luz que tenemos lo compartimos, vamos a recibir más luz y lo vamos a seguir impartiendo, pero a la vez nos beneficiamos de seguir aprendiendo más. Es así. No estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. ¿Qué cosa dice que quiere el Señor? El Señor quiere que le fastidiemos. El Señor quiere que lo importunemos. El Señor quiere que lo molestemos con este asunto. Quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono de pedir el Espíritu Santo. El Señor se complace que sus hijos puedan, porque el Padre Celestial que recibe esas oraciones pidiendo el Espíritu Santo, el Señor, nuestro Padre Celestial, ¿qué va a pensar? De que este valora de mis tesoros que yo tengo, por tanto, como pide y valora del poder que yo tengo, pues se lo voy a conceder el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Padre Celestial es un Padre muy generoso. Entonces, todo está en nuestras ganas de pedirlo. Si estamos sin ganas, debemos de ser sinceros. Señor Dios mío, ayúdame a tener ganas de pedirte el Espíritu Santo. Estoy como hueso seco, huesos muertos. Ayúdame, Señor. Y eso debe ser nuestro pedido de oración. ¿Sí? Dice acá, por eso que debemos humillar nuestros corazones en verdadero arrepentimiento. De verdad. Dice ella, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, ¿qué cosa es? La de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Amén. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzo ferviente. Tenemos que esforzarnos como seres humanos. Acá dice esfuerzo ferviente, pero el esfuerzo, ¿qué cosa es? Vuelvo a repetir, no tener flojera de arrodillarnos cuando nos levantamos, al mediodía y cuando nos acostamos. Entonces, debe haber esfuerzo ferviente para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Nuevamente, insisto acá en la resaltada rojita. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Es un Padre muy generoso. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios conceder su bendición. O sea, ¿qué nos corresponde a nosotros? Humillarnos, arrepentirnos y una fervorosa oración. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Hay una cita que dice de que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que hemos pedido en oración. Vivir nuestro pedido. Y Dios va a obrar de acuerdo a lo que hemos pedido en oración, ¿no? Dios bendecirá nuestro actuar después que lo hemos pedido. Y eso se llama fe, ¿no? Entonces dice acá, debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio convertido. Debe haber confesiones, arrepentimiento y conversión. Eso tenemos que hacerlo cada día y a cada rato. Muchos que están predicando la palabra necesitan la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. No debieran permitir que nada les impida hacer una obra cabal antes que sea demasiado tarde para siempre. No debieran permitir que nada les impida. ¿Qué cosa puede impedir mucho a los cristianos, a los creyentes? Adventistas del cuarto ángel. Sí, el diablo prepara muchas cosas en la vida de uno, muchas trampas, y son, no es que sean malas, sino son cosas buenas. ¿En qué nos puede agarrar? A muchos cristianos los agarran a veces en los estudios. No digo que el estudio es malo, sino las horas excesivas que lo puede dar uno de repente a un estudio terrenal, a una carrera, a otros también en el trabajo. Hay muchos adventistas ahora que se ha podido observar, y con mucha pena, que ahora que hasta los días sábados van a sus clases virtuales de la universidad, del colegio, o en horas del viernes de noche están recibiendo clases universitarias. Ya a partir de la puesta del sol del viernes ya es sábado, no se debe ni estudiar ni trabajar, nada absolutamente, es día del Señor. Entonces, todas esas cosas uno debe
desarraigar de su corazón para poder recibir el Espíritu Santo, ¿no? Andar en los santos mandamientos de Dios, o procurar hacer el esfuerzo, como dice, con la ayuda de Dios, guardar los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, esas cosas deben serlo. Por eso dice, Satanás se encarga ¿de qué? De distraernos para no ocuparnos en la verdad que nos toca. Repito esa última parte. No debieran permitir que nada les impida hacer una obra cabal antes que sea demasiado tarde para sí. Pues Satanás se encarga de hacernos, ocuparnos demasiado en los afanes de esta vida, ¿no? La reforma debe acompañar al reavivamiento, dice. Debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio ¿de qué? Del Espíritu Santo. No, pero si yo no creo en el Espíritu Santo, ¿bajo qué ministerio voy a hacer? Ah, si el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Padre y el Hijo son solamente uno y el Espíritu Santo no es el Espíritu. Entonces, ¿bajo qué ministerio? Entonces, esa es una pregunta que deben plantearse los antitrinitarios antes que sea demasiado tarde. Nuestro Dios los ama mucho a ellos, pero ellos tienen que tomar su determinación. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes, dice. El reavivamiento significa, ¿qué cosa? Una renovación de la vida espiritual. Un avivamiento ¿de qué? De las facultades de la mente y el corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. Por naturaleza somos muertos espiritualmente, somos muertos. Somos así, somos con naturaleza caída. Pero ¿qué cosa? El Espíritu Santo se va a encargar ¿de qué? De resucitarnos de la muerte espiritual y darnos una nueva vida, un nuevo nacimiento, como Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Y la reforma qué significa? Una reorganización, un cambio en ideas y ¿qué? Y teorías, tanto en hábitos y práctica. Un cambio en ideas, o sea, tenemos que hacer una reingeniería total en nuestro modo de creer. Se refiere a la sana doctrina, ideas y teorías. Puede ser también ideas y doctrina. Por ejemplo, si yo tengo una doctrina errada de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza del Espíritu Santo, no va a haber reavivamiento. Y eso es la reforma que tiene que haber. Reavivamiento y reforma. Repito, la reforma, dice, significa una reorganización, un cambio en ideas y doctrina, teorías. Entonces, eso es fundamental. La doctrina, las 28 doctrinas fundamentales, especialmente las 4 primeras, la Trinidad, la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo y la naturaleza del Espíritu Santo. Esas son las 4 primeras doctrinas de las 28 creencias fundamentales, del 1 al 4. Y esos 4 siempre deben estudiarlos bastante. Incidir bastante. Si no, nuestra naturaleza no va a ser cambiada. La reforma no producirá el buen fruto de justicia. Buen fruto de justicia se refiere ¿a qué? A los 10 mandamientos. Si nosotros no hacemos, si no hacemos un cambio en nuestra reforma, no vamos a poder guardar los 10 mandamientos de Dios. Eso lo dice acá. La reforma no producirá el buen fruto de justicia, a menos que esté conectada con el Espíritu Santo. Entonces, se dan cuenta, nosotros no podemos guardar los 10 mandamientos, incluido el sábado, genuinamente, si no hemos nacido de nuevo. Tenemos que nacer del Espíritu Santo para guardar los 10 mandamientos de manera concienzuda y que Dios lo acepte. Entonces, hay antitrinitarios que creen en el 2031, que creen en el día sábado, pero de nada les sirve porque no han nacido de nuevo. Y eso lo dice acá, la reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente el nacimiento del Espíritu Santo es la bisagra del cristiano que va a abrir un fruto de bendiciones de parte de Dios. Podrá guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesucristo. Entonces, el reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. Está íntimamente conectado, tanto la teoría doctrinal como la práctica del nuevo nacimiento. Y eso lo dice acá, están íntimamente unidos. Yo no le entiendo de otra forma, está bien claro. Sigamos, ya vamos a terminar. Entonces, acá dice que uno debe posicionarse. Se requiere una entrega total.
Dice acá, Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Los cristianos indiferentes y pecaminosos nunca podrán en el cielo. No encontrarían felicidad en el cielo porque no saben nada de los principios elevados y santos que gobiernan a los miembros de la familia real. El verdadero cristiano mantiene abierta hacia el cielo las ventanas del alma. No, Dios no ha prometido en Malaquías capítulo 3 abrir los ventanales del cielo y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Ustedes piensan de que se refiere solo a las cosas materiales? Se refiere al Espíritu Santo. Entonces, el verdadero cristiano mantiene abiertas hacia el cielo las ventanas del alma, vive en compañerismo con Cristo, su voluntad se conforma a la de Cristo, su mayor deseo es llegar a ser más y más semejante a Él. Eso es lo que tenemos que desear, pero de eso se encargará el Espíritu Santo, de querer el hacer por su buena voluntad, ¿no? No podemos emplear el Espíritu Santo, dice. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu Santo obra Dios en su pueblo. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para ser más claro, por el Espíritu Santo obra Dios el Padre en su pueblo. Acá ya está hablando ya del Espíritu Santo y del Dios Padre. Por el Espíritu Santo obra Dios el Padre en su pueblo. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No estamos viendo dos personas distintas? El Espíritu Santo y el Dios Padre. Es más claro, y eso está en Filipenses 2:3. Pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. El deseo de todas las gentes. La importancia del Espíritu Santo, ¿no? La penúltima diapositiva. Mantener limpio el recipiente de nuestra alma y ponerlo boca arriba hacia el cielo. No necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer, ¿qué cosa nosotros? Es mantener limpio nuestro corazón, el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Esa debe ser nuestra oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Al buscar así a Dios, permítame decir que Él está permanentemente preparándoles, dándoles su gracia. Eso debe ser nuestra oración. Acá es importante, para no caer en el error. No tengo ningún tiempo específico del cual hablar, cuándo se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo. Pero sí dicen qué tiempo. Pero el día y la hora no lo dicen. Cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial con nuestras lámparas despabiladas y encendidas. Eso sí. Pero sí, es un hecho que cuando salga la ley dominical ya de manera definitiva, porque el descanso del domingo ya ha salido el 2015, ha salido el 24 de mayo del 2015 ya comenzó la ley dominical, el descanso de la ley dominical. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Pero de manera disfrazada. En el punto 216, si no me equivoco, de Laudato Si, habla del descanso del domingo, ¿cómo se llama? En la naturaleza del medio ambiente, ¿no? Está incluida, ¿no? La protección de la casa común. O sea que el descanso dominical ya comenzó. Y a veces muchos estamos esperando, última hora, que la ley dominical que va a salir en el 2027, 2028, no. Entonces, y que recién cuando salga eso, se va a poder salir de la ciudad. No, ya no será salir de la ciudad, será escaparse en las cuevas, será. Entonces, hay que entenderlo bien claro. Antes de terminar esta parte, quiero hincapié, ¿no? Debemos tener cuidado porque eso ya se publicó también en Face.
de que vamos a hacer una comparativa, ¿ya? El Laudato Si se dio el 24 de mayo del 2015, ¿en dónde? En Roma. ¿Por quién? Por el Papa Francisco. Mira, primero comenzó en Roma. Y después, el 25 de septiembre del mismo año, 4 meses después, el 25 de septiembre, en la ONU se aprueba la Agenda 2030 en presencia del Papa Francisco cuando visitó ¿qué país? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ah? Entonces, Estados Unidos prácticamente corroboró el Laudato Si. ¿No se está cumpliendo ahí las dos bestias? En Roma primero se dio y la imagen de la bestia se dio el 25 de septiembre del 2015. ¿Ah? Entonces la ley dominical, bajo el disfraz de la Agenda 2030 y Laudato Si, ya se dio en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Y qué dice? Que cuando la bandera de Roma esté instaurada en Estados Unidos, y eso fue el 25 de septiembre cuando el Papa viajó a Estados Unidos e implantó su bandera, ya implantó su bandera el 25 de septiembre en Estados Unidos cuando visitó la ONU. ¿Y la ONU dónde queda? En Estados Unidos. ¿En quién? En la segunda bestia. Así que la ley dominical ya salió hace 5 años. Y ahora, como fiesta que han hecho, su 5º año de aniversario de Laudato Si, ¿salió? ¿Cuál? La cuarentena, la pandemia, ¿no? Y celebraron la semana de oración. Celebraron la semana de oración en honor a Laudato Si, a la encíclica que acompaña justamente con el domingo. Y entonces, ahora han formulado un año más de estudio, de preparación para celebrar el año del Laudato Si, que va a terminar el 24 de mayo del 2021. Y hay otros 7 años más que se va a culminar el 24 de mayo del 2028. Entonces, ¿qué creen? Que recién la ley dominical se va a dar de acá al 2027, 2028, por tanto, descansamos, que faltan todavía 7 años para que salga la ley dominical. ¿Vamos a estar así? No. La ley dominical ya salió, el descanso del domingo. Claro que no es ley, pero ya el descanso del domingo ya salió hace 5 años. Entonces, a ponernos pilas. El Espíritu Santo ya está siendo derramada más y más del 2015. Por eso que un año antes, el 2014, se comenzó a proclamar pues ya con más fuerza el tema del 2031. Claro que el 2009, 2010 han habido por aquí, como dicen, unos pequeños chubascos de la lluvia tardía que han estado escribiendo libros sobre el tema de los 6.000 años y la venida de Cristo. Pero ya más se ha estado haciendo con más fuerza un año antes que salga el Laudato Si. El pueblo de Dios, ¿no? Ya ha estado comenzando a proclamar sobre el año de la venida de Cristo. Entonces, Satanás, no contento, al año siguiente sacó el 2015 el Laudato Si y la Agenda 2030. Un año después que se comenzó a proclamar sobre el tema del año 2031. Entonces, debemos estar siempre con las pilas bien puestas, atentas, como las vírgenes, prudentes, ¿no? Con nuestras lámparas encendidas, como dice aquí. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial con nuestras lámparas despabiladas, o sea, abiertas, prendidas y encendidas. Eso es importante, ¿ya? Entonces, Dios nunca va a abandonar a sus hijos que aman su luz, siempre va a estar constantemente alertándolos, etcétera, etcétera. Para terminar, no todos recibirán la lluvia tardía. Aquí quería ayudar. No todos recibirán la lluvia tardía. Incluidos también muchos, a mi esposa yo lo decía, sobre el zarandeo. El zarandeo ya comenzó hace tiempo. El zarandeo, tengo 35 años de bautizado en la iglesia adventista. Y antes, el único grupo disidente que era en mis tiempos, me bauticé en el año 85, era solamente la iglesia reformista, que como iglesia a veces hablábamos, criticábamos sobre la iglesia reformista, los hermanos decían, no, los pastores, sí, esa iglesia reformista, proclaman la comida vegana, vegetariana, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le hacíamos caso, ¿no? Bueno, sí, sabemos la historia, ¿no?
Pero ya en el año 90 surgió otro movimiento, ¿no? El del pastor Gambetta, el Evangelio Eterno. Ya, entonces, por varios años, él ha sido el único, pero después comenzó a salir otro movimiento más ya. Pero a partir del año 2001, cuando vino sobre las Torres Gemelas, comenzó a aparecer más, y más, y más, y más. Clamor Final Internacional, el Ministerio del Cuarto Ángel, y han aparecido más y más. En Colombia, no me acuerdo del hermano colombiano, pastor colombiano, y así me ha parecido muchos. Entonces, ahora han aparecido bastante, Amazing Facts, Walter Bate, Reda de Venir, muchos movimientos. Entonces, dentro de todo, y todos son movimientos adventistas, ¿ah? Todos son movimientos adventistas. Entonces, darianistas, entonces, ahora, y todos son de los movimientos adventistas, pero no todos creen al 100% de la misma forma, porque hay grupos, por ejemplo, adventistas de Infonó, de Manuel Vallejo, que son antitrinitarios, y dicen ser adventistas y citan los libros de Elena White. Hay otros adventistas que son judaizantes, que no creen y que queman los libros de Ellen White, como sucedió con el hermano Ricardo de España, que quema los libros de Ellen White, el hermano Cristian Silva, que también dicen ser adventistas, guardan el sábado, pero queman los libros de Ellen White. O sea, hay diferentes posiciones, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser adventistas del cuarto ángel, pero manteniendo las 28 creencias fundamentales adventistas que nosotros tenemos. Eso es. No nos salgamos nunca de los parámetros de los 28 doctrinas fundamentales. No juguemos con fuego. Tenemos que estar con nuestras raíces, ser siempre adventistas genuinos. Claro, con una luz adicional, no una luz nueva, sino una luz adicional sobre la luz, ¿no?, de las 28 doctrinas fundamentales. Por ejemplo, una de las doctrinas fundamentales también es la creencia de la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero la luz adicional es el tiempo de la venida de Cristo. O sea, no es una luz nueva, sino es una luz añadida. A eso hay que hacer bien hincapié en la diferencia. Nosotros no traemos luz nueva, sino se llama luz adicional, de la que ya hay. No quitamos para poner otra, sino al contrario, sino lo agregamos a la que ya están establecidas. Por ejemplo, si un foco es de 50 watts, pues simplemente lo añadimos 100 watts más para que alumbre más. Entonces, eso tenemos que tener bien claro. Nosotros no venimos con nueva doctrina, ¿no? El tema de los 6.000 años de la venida de historia de la tierra, Cristo viene, no es una doctrina nueva, sino es una luz adicional a la creencia fundamental de la segunda venida de Cristo, de las 28 doctrinas adventistas. Eso hay que tomarlo bien claro. Ahora, para terminar, no todos recibirán la lluvia tardía. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso, para limpiarse de la inmundicia de los deseos de la carne y del espíritu, y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. Entonces, ¿esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. A veces esperamos, no, yo cada sábado me voy al culto de la iglesia y el pastor ha dicho de que vamos a recibir la lluvia tardía. Entonces esperamos que haya una forma como se ve en las películas, de que todos están reunidos alabando y todos simultáneamente reciban en lenguas de fuego. No va a ser así. No va a ser así. Entonces, por eso dice, si estamos esperando que sea así, como en las películas así, dice que seremos hallados faltos. Sigue en el segundo párrafo. Esperamos ver que se reavive toda la iglesia. Ese tiempo dice que nunca va a llegar. No va a llegar. Si estamos esperando recibir el Espíritu Santo, como en las películas, como repito, ese tiempo nunca llegará, dice el lenguaje. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no está hablando de un grupo, de una iglesia, de un cuerpo entero, ¿no? Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que
y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente, debemos orar más y hablar menos. Debemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia. Sigue diciendo, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, ¿qué cosa? Recibirán más luz. Esta parte es importantísima. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, ¿qué cosa? Hay muchos dicen que nosotros ya tenemos la doctrina completa y no podemos escuchar a otros que hablen temas nuevos. Así que no me hables del tema de los 6.000 años. No me hables el tema de fulano de tal. Pero acá que dice bien claro, los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán ¿qué? Más luz. O sea que Ellen White nunca dijo de que ya toda la luz completa terminaba a su muerte de ella. O sea que toda la luz de la verdad adventista ya iban a terminar a la muerte de Ellen White y que de ahí ya no habría más. ¿Dice eso? No lo dice. Ella lo escribió en el año 1897, 20 años antes que muera, ella escribió, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. O sea, está hablando que en los últimos tiempos, para los tiempos finales, el pueblo de Dios recibiría más luz. ¿Correcto? Entonces, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Dice, mira, podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Mira, eso es lo que dice. Puede estar de repente derramándose en España, en un grupo de hermanos, de repente aquí a mi costado o en otra iglesia, pero de repente no me estoy dando cuenta. De repente esa persona que está recibiendo el Espíritu Santo, la lluvia tardía, lo estamos borrando de la iglesia. Le estamos llevando ante el Sanedrín, ante la junta de iglesia y le estamos borrando. Y nosotros los que borramos, la junta de iglesia que lo borramos, no tenemos ni la lluvia tardía y estamos borrando a una persona que sí está recibiendo la lluvia tardía. Porque como no andamos en la luz, no le comprendemos lo que a veces él quiere proclamar o decir. Entonces, de eso hay que tener cuidado. Dice acá, podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. ¿Por qué? Porque no hemos nacido nuevo, porque no creemos en la verdadera personalidad del Espíritu Santo. Y ahí cometemos errores. Entonces, para terminar, los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, morirán en las tinieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios. Servicio Cristiano, página 280. Entonces, esos son los puntos que quería tocar porque tenemos que tomar importancia a este tema del Espíritu Santo para los tiempos finales, para la lluvia tardía. ¿Algo que decir, hermano José Ventura? Se me apagó el teléfono, por eso que salí del celular. Pero bueno, estoy aquí con Pedro, gracias a Dios, con su familia, con sus hijitas, ¿no? La hermana Iris,